este llamado de Herbol. Buenas tardes, defensora. José Luis, muy buenas tardes. Agradecerte aquí por el espacio, un saludo fraternal para todo el equipo, para toda la audiencia que sigue Herbol y atenta a las consultas. Defensora, han habido marchas que interpelan, creo, a la estructura estatal de la justicia en nuestro país. ¿Qué puede hacer la Defensoría del Pueblo para apoyar estas movilizaciones o para, no sé, criticar, no sé? ¿Qué puede hacer la Defensoría del Pueblo en estos casos? Bueno, es muy compleja la participación de cualquier institución e incluso de los medios y de la sociedad como tal en la influencia que puede tener una reforma de un sistema que yo podría señalar que ya es anacrónico, que no responde a las demandas de la población. En ese ámbito, ya el 2016, cuando se realizaban las cumbres de justicia, la Defensoría del Pueblo había participado y había manifestado la necesidad no solamente de una reforma normativa o de una reforma que implique solamente el aumento de recursos humanos particularmente, sino que se trate de desestructurar el sistema, la forma en cómo funciona, la forma en cómo se asignan los pocos recursos con los que se cuentan en las instituciones para poder responder a las demandas. Y particularmente un debate muy importante en aquello que el sistema de justicia no puede resolver, aquello que el sistema de justicia a lo largo de las décadas nos ha demostrado que es incapaz de resolver, y ver otros medios, no sé si son alternativos como pasó en la década de los 90, los 2000, con la reforma de la 1970, sino particularmente con encontrar respuestas estructurales que no necesariamente pasen por el sistema de justicia. En Bolivia tenemos, y no solo en Bolivia, en muchas regiones de América Latina, tenemos la idea de que cualquier conflicto, desde los más pequeños a los grandes, incluso los políticos, pueden resolverse dentro del sistema de justicia, y lo que ha generado es una sobreestimación de este sistema. Y en este momento yo me animaría a decir, José Luis, que el sistema de justicia se ha convertido ya no en el mecanismo que pudiera generar una solución, sino una de las causas que están alimentando la sobredimensión de los conflictos que se están dando, y peor aún, se está generando en un agente vulnerador de los derechos, particularmente de las mujeres que están acudiendo pidiendo auxilio a este sistema. Sobre ello, las propuestas se han realizado en el 2016, ahora que se ha señalado un nuevo proceso de reforma. También estamos llevando nuestras observaciones, particularmente con las investigaciones que hemos ido realizando en los últimos 3 años sobre el funcionamiento de las Fuerzas Especiales de Lucha contra la Violencia, sobre el funcionamiento del IDIF, del Instituto de Investigaciones Forense, sobre la forma en cómo se ha quedado casi en un texto lejano de la realidad, la 348, especialmente en las medidas de protección, en la falta de voluntad por parte de los actores del sistema para poder generar procesos de reeducación, de resocialización de hombres que ejercen violencia, entre otros. Todos estos trabajos que hemos realizado durante estos últimos años se han puesto en conocimiento de las autoridades para que sean consideradas en la reforma. También se ha puesto en conocimiento del relator García Sayán, que recién estuvo en nuestro país, también para que sean una base importante para las recomendaciones que se puedan dar para la reforma dentro de nuestro sistema, entre otros puntos. Pero José Luis, creo que algo de lo que también no se debe olvidar es la justicia indígena originaria campesina. Nuestra justicia ordinaria no llega a un porcentaje considerable de la población, y existe un porcentaje bastante amplio que no tiene acceso a la justicia ordinaria, y sin una validación o sin una consideración de la GIOC, lastimosamente tenemos espacios, porque eso ocurre en la realidad, tenemos espacios de territorio que no tienen ningún tipo de sistema para resolver sus conflictos. Defensora, usted cita una cumbre del 2016, de lo cual han pasado, 17, 18, 19, 20, 21, 22, principios del 2022, casi 6 años, y no se ha movido absolutamente nada
en la justicia, pero nada, defensora, si no, habrían estas manifestaciones, lo que hemos visto, esta especie de bronca que hay en la gente, que no son solo mujeres. Las mujeres se han movilizado hoy día, ayer, pero no son solo mujeres, es la sociedad boliviana. ¿Qué es lo que impide que la justicia tenga otra cara, que no esa fea cara que tiene ahora para todos los bolivianos? Y lo impiden desde los gobiernos. Imagínense, del 2016 estaba gobernando Evo Morales, después vino el periodo de la señora Áñez y ahora el periodo del presidente Luis Arce, y no se mueve nada. ¿Qué es lo que impide eso? Que el gobierno no quiere que cambie porque quiere tener a los jueces, a quienes administran la justicia, a su lado, que la justicia no quiere cambiar porque pueden cambiar varias de las cosas que hemos visto, de las coimas, de los arreglos, de los cobros. ¿Quién o qué es lo que impide un cambio en la justicia boliviana? José Luis, yo creo que son dos puntos importantísimos los que usted señala. Es cierto, no son solo las mujeres las que están repudiando y rechazando el actual sistema de justicia, y no solo es el sistema de justicia penal el observado. Hace días veíamos las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana, que cuando uno lo ve desde afuera como movilización parecieran casos aislados, pero José Luis, lograr una reincorporación en Bolivia, solamente pasar, en este caso, por la etapa de combinatorias del Ministerio de Trabajo, y luego ir a una justicia constitucional y lograr una sentencia constitucional, en Bolivia, en este momento, de acuerdo a las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana, ya no es suficiente. Es decir, yo a este punto lo tomo para decirte, no solo es el sistema de justicia, no solo es el órgano judicial, el Ministerio Público, no solo es ese sistema. Hay que encauzar también hacia los sistemas que están anexados a aquello. Y yo coincido contigo. Se ha hecho la cumbre del 2016 con una visión solamente de un sistema judicial, con un enfoque del sistema de justicia penal, pero no se ha considerado todo lo que está alrededor. Todo lo que está alrededor. Y lastimosamente yo coincido contigo también. Se pueden hacer muchas propuestas. Y si todas las respuestas estatales van a estar basadas en reforma normativa, vamos a seguir exactamente en lo mismo. En ese momento yo creo que lo que está impidiendo tener un cambio en la justicia es que la justicia no cambia. Y podemos cambiar operadores, podemos cambiar jueces, podemos cambiar fiscales, y la justicia no va a cambiar, porque no es un tema de personas, eso se ha demostrado ya, no es un tema de normas, es un tema de que tenemos un sistema de justicia que está tan acomodado, más allá del gobierno de Evo, de Arce, de Áñez y mucho más atrás. Es un sistema que está acomodado para cualquier administrador de justicia que vaya y llegue, porque además es un sistema de justicia que está permitiendo una vulnerabilidad que cualquiera, desde un funcionario de bajo rango a un juez, puedan generar o puedan incidir en procesos de corrupción abiertamente confrontacionales con la norma, una norma que haya salido dentro de esas respuestas de procesos de reformas normativas. ¿Qué es lo que impide? Yo creo que no solamente es un tema de gobierno, es un tema de decisión de Estado, y ahí tiene que ver mucho la sociedad civil. No enfocarnos simplemente en endurecer las penas o pensar que la única respuesta va a ser el sistema de justicia penal. Tendremos que analizar o de amplificar otras formas de atender nuestros conflictos, desde estos laborales, que no tengamos que pasar 3 años para una reincorporación que no se va a ejecutar. Entender también que desde ya el sistema de justicia no puede ser reformado por los mismos actores que entienden y se acomodan al sistema, sino que tiene que responder a las demandas que la población está dando. Ahí creo que no solamente lo tendrá que atender, como te digo, un órgano de poder del Estado, particularmente tendremos que ver la voluntad política manifiesta del órgano judicial, del sistema de justicia, y ahí tendrán que sumarse las otras voluntades
de las instancias que también de alguna forma interfieren en la administración de justicia. Y en este punto me referiré en lo que he señalado o en el tema laboral. Con seguridad tendremos que dar una mirada muy crítica a las inspectorías de trabajo y al rol que tienen al momento de que un trabajador va y le presenta una demanda. Tendremos que revisar muy a fondo si el Instituto de Investigaciones Forenses, tal cual en su estructura está, responde en la necesidad que tienen las víctimas al momento de realizarse una pericia. Tendremos que revisar también ahí el rol de los SLIMs y de las DNAs, que son las primeras puertas que tienen las víctimas para luego entrar al tortuoso sistema de justicia. Si solamente vamos a cambiar el iceberg, que es el despacho del juez, lastimosamente, y dejamos todo lo que está ahí abajo como estructura funcionando cómodamente, no creo que encontremos resultados. Yo no sé si sea una cumbre judicial, José Luis. Yo creo que en Bolivia el tema de cumbres se han agotado en el debate. Y que salen, por supuesto que salen propuestas muy valiosas, pero yo ahí me sumo a lo que usted decía. ¿Cuánto hemos cambiado? Si no hay voluntad política, no hay voluntad institucional de cambiar las estructuras que actualmente existen, yo lastimosamente te digo, vamos a seguir denunciando y vamos a seguir trabajando. Sobre aquello sí queda mucho por la voluntad de las autoridades para esperarse. Bien, defensora, por favor, deme un espacio de unos minutitos para ir a una pausa y vamos a retornar a esta conversación. Ya regresamos con La Tarde en Directo. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Queremos las mismas oportunidades de desarrollo y espacios de participación sin acoso. Tenemos derecho a salir a las calles. Necesitamos una educación sexual integral, que nos dejen decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra maternidad. Del 29 de noviembre del 2020 que a mí me violaron hasta la fecha no encuentro justicia. Queremos que no nos usen de objeto en los medios y dejen de violarnos, desaparecernos y matarnos. Nos matan como si fuéramos animales. ¿Y qué somos? Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y nuestros fiscales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Este es un mensaje de Herbol. ¿Has comprado el SOAT? Creo que no. No pues. ¿Cómo que creo? Recuerda que sin el SOAT 2022 tu vehículo no puede circular. El SOAT protege a tu familia, a tus pasajeros y a los peatones en caso de cualquier accidente de tránsito y es obligatorio para todos los vehículos a nivel nacional. El SOAT otorga cobertura para gastos médicos de hasta 24.000 bolivianos por persona afectada y 22.000 bolivianos en caso de muerte o incapacidad total y permanente. Bolivianos protegiendo bolivianos. SOAT 2022. Vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Estamos presentando La Tarde en Directo. Radio Latina es Herbol en Piacha. Seguimos en esta conversación con la defensora del pueblo, doña Nadia Cruz. Defensora, hoy el presidente Luis Arce ha anunciado proyectos de una fuerza especial de lucha contra la violencia integral, vivienda y empleo a favor de las mujeres. Lo hizo en un discurso aquí en la Plaza Murillo. ¿Qué opinan ustedes de ese tipo de ofertas y no de algo que tiene que ser mucho más concreto, creo yo, una reforma de la justicia que llegue no solo a resolver los casos de violencia de las mujeres, sino en realidad todos los casos que se presentan ante los tribunales de justicia de nuestro país? José Luis, en ese punto, bueno, nosotros no conocemos esa propuesta normativa, seguramente la revisaremos. Reiterarte, la solución del sistema, un cambio en el sistema de justicia, seguramente necesitará ajuste normativo o creación normativa, pero no pasa por normas, definitivamente no. Yo te diría solamente en ese momento, en la línea que tú dices, en una señal muy concreta, del 100% de fiscales que tenemos a nivel nacional,
tomando en cuenta que la principal carga de trabajo, de denuncias que llegan al Ministerio Público es violencia de género, no tenemos el personal suficiente. No debemos llegar ni al 13% de fiscales, pocos seguramente a nivel, en general, pero ni siquiera el 13%, o sea, apenas el 13% se le asigna para atender violencia de género. En Bolivia, el sistema de justicia penal, el sistema judicial específicamente, tiene como principal carga violencia de género. Y en Bolivia tenemos juzgados de violencia y anticorrupción y tenemos otros juzgados ordinarios. Yo te diría en ese punto, necesitamos más recursos económicos, necesitamos una norma, un decreto, una resolución para generar un proceso de reestructuración interna y al menos dar una señal de cambio, de decir, nosotros vamos a reorganizarnos. Y ahí es lo que te decía hace un momento, es en esta institución, con todas las debilidades que puedan tener como sistema de justicia, vamos a dar señales de cambio a partir de que nosotros nos ajustemos a la demanda que tiene la población. Todas las normas en general en Bolivia son de ámbito muy garantista, de mucha protección, de mucha avanzada. El problema es que no se cumplen. Y en ese caso de atención o de refuerzo, de fortalecimiento de las Fuerzas Especiales de Lucha contra la Violencia, es urgente, es necesario. La Defensoría del Pueblo el año 2021 emitió un informe especial sobre lo debilitadas que están estas fuerzas para atender violencia, más allá de que no tengamos personal capacitado ni especializado, pero se encuentran muy debilitadas materialmente para poder atender la denuncia de violencia. Con seguridad ayudará un poco, pero yo creo que las reformas normativas no van a cambiar el sistema de justicia, no van a cambiar la situación de violencia que están atravesando las mujeres en ese momento. Defensora, hace un ratito nos decía que el sistema judicial es un sistema que se acomoda. Me imagino que se acomoda también a los gobiernos que pasan en nuestro país desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Hay en nuestro país un tema muy delicado, es la desinstitucionalización. Las entidades que debieran estar perfectamente institucionalizadas están con personas que las dirigen interinos, el Banco Central, la Contraloría General de la República o del Estado, la Defensoría del Pueblo, en fin, ¿qué es lo que pasa en Bolivia, defensora, con organizaciones estatales, con instituciones que están absolutamente en interinato? ¿Se puede lograr algo? No le voy a rebotar la pregunta a José Luis, pero sí le pongo una cuestionante. ¿Es solamente la cabeza de la institución la que genera la institucionalidad? Por supuesto que no. Y creo que el 2019 ha sido uno de los mejores ejemplos de desinstitucionalización estatal, cuando se ha visto cómo los órganos de poder iban cayendo, no necesariamente por titularidades o no, porque iban cambiando la estructura o el funcionamiento de sus instituciones. En el caso de los nombramientos, evidentemente eso les corresponde, y claro, en una estructura de Estado de Derecho, Estado democrático, le corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La cuestionante es, ¿por qué las demoras o por qué el retraso? Más allá en un gobierno donde tuvieron 2/3, en un gobierno donde tuvieron mayoría, o en gobiernos anteriores donde también se daba esto y había una especie de multiparticipación o diversa participación entre los parlamentos. Creo que dejarlo en eso es minimizar la institucionalización, que yo sí considero es preocupante en nuestro país, por supuesto que sí. Pero la institucionalización también pasa, y lo digo un poco tomando las palabras de la Comisión Interamericana o de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en fortalecer las instituciones. Y fortalecerlas en un sentido de incluso proteger a las personas que están en su momento pasando por esas instituciones. Yo entiendo y comprendo la crítica social, la crítica ciudadana, que en un ámbito de libertad de expresión es totalmente amplia, y en un Estado democrático, en un Estado de Derecho totalmente recibible y atendible. Evidentemente con los límites cuando se ingresan en hechos delictivos, o en excesos como tal, ¿no? O en un juego político para descalificación.
Creo que en 2019, José Luis nos ha dado una lección de que las instituciones, más allá de quien esté, tendrían que tener estructuras lo suficientemente fuertes para poder responder a una situación de calma, donde seguramente sus funciones, atribuciones tendrán que fortalecerse en mucha propuesta e incidencia, a una situación de no calma, donde el Estado debiera generar mecanismos de protección para que estas funciones. Por ejemplo, solo sin ir más lejos, actualmente nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos obstáculos muy fuertes para poder acceder a información de la Fiscalía dentro de los casos que llevamos, porque hay un incumplimiento de la Constitución Política del Estado por parte de la Fiscalía para colaborar o para informar sobre lo que nosotros consultamos. Ese, por ejemplo, no reconocer un interinato a fin de no rendir cuentas. Ese es un proceso de desinstitucionalización, que más allá de quién está a la cabeza, es a la institución a la que no se le deja o no se le responde, no se le cumple una obligación constitucional. Ahora bien, en el caso particular de la Defensoría del Pueblo, si uno revisa las reglas de París, en este caso, más bien pese al interinato, la Defensoría del Pueblo no solamente es parte de los foros internacionales de los ombudsman, de las Defensorías del Pueblo, sí, sino también reconocida por la Alianza Global de Defensorías de los Ombudsman. Es importante en ese ámbito también proteger la institucionalidad, que la persona que ingrese aquí ingrese por procesos y procedimientos, absolutamente, pero los interinatos que no sirvan para tratar de perforar las instituciones, jotear las instituciones o fragmentar las instituciones. Que se respete lo que está establecido en la norma, y en este caso las reglas de París. Eso nos parece importante. En el caso de la Defensoría del Pueblo o del Banco Central de Bolivia, como usted señalaba, es importante que esos mecanismos de protección, no a las personas, reitero, a las instituciones, siempre sean sólidos y siempre sean vistos de forma institucional, no personal, porque cuando es personal se debilita el análisis, ¿no? Porque caen en subjetividades, pero coincido, sí hay un debilitamiento institucional que puede influir, pero no es el único factor, hay muchos otros factores. Bueno, defensora, próximamente seguramente se va a conocer la convocatoria para un nuevo defensor del pueblo, pero, y esto lo digo como periodista, en estos momentos en la Asamblea se está trabajando en la forma, cómo ver qué defensor es adecuado para responder al gobierno. La oposición dice que debería hacerse una votación para todo con 2/3, para que así haya un acuerdo que siempre sea mayoritario. Pero aparentemente en el gobierno se está manipulando los temas de la elección, de la calificación, que no van a ser con 2/3. Entonces, así no vamos a llegar nunca a una institucionalización. Y disculpe que le plantee esto en la Defensoría del Pueblo. No estoy hablando de usted, estoy hablando de una institución que debería estar funcionando de acuerdo a cómo se ha creado. Cuando se creó la Defensoría del Pueblo, el Ombudsman, era una esperanza muy grande, porque los ciudadanos pensábamos que íbamos a tener allí algo muy sólido y que iba a responder realmente a los abusos que comete el Estado contra los ciudadanos y nos iban a defender, porque esa es la labor de la Defensoría. Y le reitero, defensora, estoy hablando como periodista y como ciudadano, no me puedo dividir como ciudadano y como periodista, no, estoy hablando como periodista y como ciudadano, porque a mí esto de la desinstitucionalización me decepciona mucho, porque tenemos un país con una justicia débil, no está institucionalizada. La Defensoría del Pueblo no se institucionaliza, más allá de que usted esté ahí en este momento. La Contraloría no está institucionalizada. En fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir al barranco como país, defensora? José Luis, solamente una aclaración, y creo que eso va a responder un poco a la observación o de plantear que la institucionalización
solamente pasa por poner una autoridad o no. Si eso no está acompañado de otras medidas de fortalecimiento institucional, con seguridad, una o dos autoridades no van a poder hacer mucho. En el caso de la Contraloría, su observación estaría subsanada hace años. Mi observación es que pese a tener una titularidad, ha podido responder muy poco o muy escasamente a las tantísimas denuncias de corrupción que se han dado particularmente en pandemia y que son de preocupación no de las instituciones, sino del pueblo en general. Solamente como ejemplo, en el caso de lo que usted señala sobre la esperanza que se tenía en la Defensoría del Pueblo, mire, yo llevo en la defensa de los derechos humanos casi 20 años aproximadamente. Y muchos de los defensores, defensoras, sabemos que no es una institución la que va a resolver los problemas del país, por supuesto que no. Y lastimosamente, si uno revisa el marco constitucional, la Defensoría del Pueblo es una institución bastante débil en la coercitividad que tiene hacia el Estado. Las facultades más fuertes que tiene una Defensoría del Pueblo son las acciones de defensa, que si uno revisa la jurisprudencia constitucional encuentra muchas trabas procedimentales para poder llegar a ese tipo de recursos, o la censura pública, que yo le digo en este momento, una censura dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional presentada por una defensoría o por cualquier institución, poco efecto tendrá en un agente vulnerador. Y además, José Luis, yo le digo, la Defensoría del Pueblo cuando nace, inicia su trabajo, la respuesta que le daba a la ciudadanía era de orientación, solamente orientación. Del 100% de casos que llegaban a la Defensoría del Pueblo, el 70% solamente recibía una carta de orientación. El 30% recibía algún tipo de intervención por parte de la Defensoría, como usted dice, ¿no?, para defender a esa persona frente al Estado. Pero 3 de cada 10. Eso evidentemente a lo largo de la vida institucional ha tenido que ser atendido. Actualmente 6.8 en porcentaje, digamos 6, ni siquiera 7, 6 personas de las que acuden a la Defensoría del Pueblo merecen un grado de atención frente al Estado, en pequeñas, medianas y grandes causas. Seguramente 1 más 1 no se llega a ver hacia afuera. Seguramente la expectativa de una Defensoría del Pueblo ante un sistema de justicia, quien debiera ser la instancia reparadora por naturaleza, con la fuerza coercitiva por su creación, debería hacerlo. Hay una crisis en la sensación o en la sensación que tiene la población respecto a cómo hacer valer sus derechos, cuando evidentemente yo comparto, cuando defensorías de niñez y adolescencia, servicios legales integrales municipales, inspectorías de trabajo, fuerzas especiales de lucha contra la violencia, contra el crimen, presentan serias deficiencias. Por supuesto que sí. Ahora, con seguridad hay un debate político y eso sí nos preocupa institucionalmente. Yo le soy sincera, yo vengo trabajando en la Defensoría del Pueblo casi 10 años. He pasado la gestión de más de un defensor. Y yo he iniciado en esa institución en el ámbito técnico, en el ámbito de base, si usted quiere denominarlo así, y conozco muy bien mi institución. Y siempre hemos sentido mucha pena cuando se han generado procesos en los que no se ha entendido la Defensoría del Pueblo, con esas grandes bondades que tiene, pero también con esas muchas limitaciones. Y a veces generar una expectativa sobrenatural es incluso perjudicial para la gente que está acudiendo a la misma institución. Yo esperaría que en ese momento, más allá de la definición que tenga que tomar la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ésta sea enmarcada en la Constitución Política del Estado. La Constitución es clara, la elección es con 2/3. Ahora, la forma de elección siempre se ha dado casi por las mismas reglas. Yo he revisado de reojo porque no es algo que lo hayamos conocido más que por medios de comunicación, y muchas de las cosas que están observando en este momento, José Luis, estaban en las anteriores elecciones y de las anteriores. Entonces, como dicen, en este momento se necesita una madurez política, y de verdad, ojalá se entienda
que la Defensoría del Pueblo, más allá de que muchos la puedan querer, otros la puedan odiar, eso es totalmente subjetivo, creo que hay que reconocerle algo, por lo menos en los últimos años. Credibilidad en el ámbito internacional o el trabajo desde la Defensoría del Pueblo en el ámbito internacional ha sido reconocido, no como partidario, sino como de una instancia de derechos humanos. Ojalá eso sea entendido también por los legisladores. Ojalá sea así. Sí necesitamos una Defensoría del Pueblo, no solamente con la titularidad, seguramente, sino también con otro tipo de recursos. Yo te digo, José Luis, nosotros el año pasado hemos casi llegado a 16,000 casos, pero tengo una cantidad de personal entre ítems y consultores que no nos da abasto. ¿Cómo podemos responderle a la población cuando la Defensoría del Pueblo, que tiene que enfrentar a todo el Estado como se lo plantea, no debe tener ni el 15% de los recursos que tienen a las instancias de las cuales tenemos que defender a la gente? Eso no se puede, y eso es parte de la institucionalización también. Defensora, una última pregunta. ¿Puede usted postularse a la Defensoría del Pueblo con las reglas que hay ahora y con las que se van a poner en la Asamblea? Yo he revisado solamente lo que ha salido en medios de comunicación y te doy una respuesta personal, José Luis. En ese momento, y te doy una respuesta personal, José Luis. En ese momento, y te doy una respuesta personal, José Luis. En ese momento, particularmente, no es un tema de mi interés y por supuesto que no es un tema de agenda institucional. Perfecto, defensora. Muchísimas gracias.